Hebreos capítulo 6, versículo 9 en adelante. Hebreos 6 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fíjese el texto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Te lo vuelvo a repetir. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta acá vamos a leer esta parte del texto de la palabra de Dios. Servir a Cristo, hermanos. Servir a nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si lo estamos haciendo, si tenemos planes de hacerlo, o no quiere, porque pasa también. A veces nos encontramos que en la iglesia hay hermanos que están dispuestos, otros que no, y otros que, tienen ganas. No sé en qué lugar estará usted. Pero sabemos y entendemos que servir a Cristo es un privilegio enorme. Piense que usted con sus manos, su intelecto, con sus fuerzas, usted puede servir a Dios, el creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Usted puede servirle. Servir a Dios también es una evidencia de ser salvo. Ustedes saben que los hijos de Dios, cuando creen en Jesucristo, cuando se arrojan a los brazos del Señor y son salvos por gracia, una de las evidencias de que soy salvo, de que soy un hijo de Dios, es que tengo en el corazón el deseo de servirle, de servir a Dios. Obviamente no es fácil, no es fácil. Hay problemas en el medio del camino, tribulaciones. Hay tribulaciones por seguir a Cristo. A veces no la pasamos tan bien cuando servimos al Señor. También hay en la obra de Dios, hay ingratitud. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pero sí, a veces, a lo largo de los años, usted va a notar que hay ingratitud. Si bien nosotros esperamos del Señor, no estamos esperando que nos tiendan la mano y dicen muchas gracias, pero hay soledad. A veces cuando se sirve al Señor, solo queda el hermano o la hermana sirviendo y se encuentra con esta sensación, con este sentimiento de soledad, que nadie lo acompaña. También hay incomprensión, porque a veces el hermano quiere hacer cosas, pero los otros no los entienden o no están de acuerdo. Y hay un debate también en ese momento, y algunos siguen adelante y otros desisten. Ahora, situémonos como iglesia, ¿no? Yo sé que hay hermanos que sienten el deseo en el corazón y muy profundamente en su ser de seguir a Cristo, de servirle. En definitiva, servir a Dios es adorarle también. Los hermanos le adoran a Dios cuando le sirven. Yo quisiera que usted tenga o pueda alcanzar ese deseo en el corazón de servir a Dios. Que usted salga de esta reunión, de esta tarde, con un plan o un deseo de agradar a Dios a través del servicio. Como usted sabe, la iglesia acá en Centenario tiene algunos ministerios, ¿no? Es donde los hermanos se involucran, es así donde expresan dones,
Y bueno, la iglesia tiene algunos ministerios y uno de ellos es la palabra de Dios. Ustedes lo ven los días domingos, los días miércoles, cuando nos juntamos. Tenemos este ministerio tan precioso y que también precisa tanta responsabilidad, que es la palabra de Dios. Yo sé que los hermanos se están preparando para poder después comenzar a dar la palabra de Dios. Está el ministerio de mujeres, las hermanas se juntan cada 15 días y se juntan. Está el ministerio de niños con los preadolescentes, está el ministerio de hombres, los hombres pueden desarrollar también sus dones y sus capacidades. Y también tenemos este ministerio precioso que es la música. Durante mucho tiempo no lo tuvimos y bueno, de a poco se va armando y los hermanos se van animando. Y la verdad que llevar a la iglesia, al pueblo de Dios, a la adoración es un servicio hermoso, hermoso. Y creo que todos nos sentimos bendecidos cuando los hermanos sirven a Dios. Ahora, cada vez que yo tengo el deseo o me pongo al servicio de Dios, también voy a estar expuesto. Voy a estar expuesto. 1 Corintios capítulo 9, yo se lo voy a leer desde acá, versículo 25, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo acá en este relato, si ustedes van después, lo leen, Pablo está utilizando la imagen de un atleta que se prepara, que se entrena para poder competir. Pero ese atleta se tiene que cuidar, ¿no es cierto? Se tiene que abstener de un montón de cosas para poder estar en forma, Ese atleta, se cuida su cuerpo, trata de comer sanamente, se acuesta temprano, no sale de noche, o sea que esa persona se cuida, se abstiene. Y los creyentes, cuando sirven a Dios, también se exponen de esta manera, se tienen que abstener de un montón de cosas. Aquel que tenga el deseo de servir a Dios, aquel que quiere poner las manos en el arado, tendrá que abstenerse de un montón de cosas. Tendrá que llevar una vida santa para Dios, una vida ordenada. Tendrá que hacer algunos sacrificios. Y algunos de estos sacrificios le traerán aflicción, le traerán tribulación a su vida. Pero es necesario hacerlo. A veces decimos, bueno, esto es el pagar el precio de servir a Dios, de servir a Cristo. Y es abstenerse de un montón de cosas que nos hacen mal y que nos contaminan. Lo primero que usted tendrá que poner en la mesa delante de Dios es su voluntad. Usted tendrá que someter su voluntad a Dios. Gálatas 2:20, lo sabemos casi de memoria, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, podemos hacer propia este texto de la palabra de Dios y decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para servir al Señor, hermanos, ya no podemos vivir para nuestros deseos o para nuestros intereses. Todo aquel que quiera seguir a Cristo deberá someter su voluntad a Dios. Habrá cosas que antes hacía y ahora no. Sobre todo la conducta hacia el pecado. Si el creyente no trata con su pecado diario, fracasará en la vida cristiana. Debe someter su voluntad a la voluntad de Dios. Ahora quiero ver algunos aspectos claves acerca de esto, ¿no? Hay uno de los puntos, yo voy a dar generalidades. No, si tuviésemos que enumerar lo que los creyentes debiéramos hacer para servir al Señor, hermano, estaríamos semanas y semanas hablando. Yo le voy a dar algunos aspectos principales, de los cuales en algún momento de mi vida me pasan,
Y creo que a todos también les va a ocurrir o tendrán que prestar interés a la hora de servir a Dios. Uno de los puntos es la pereza. Perezoso. Proverbios 13 dice: el alma del perezoso desea, pero no alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza, hermanos. Luchar con la pereza es muy importante. Y la verdad que a veces nosotros queremos todo servido. Y no es así. Nosotros estamos mal acostumbrados en algunos puntos y en algunos aspectos de nuestras vidas. Queremos todo servido. Nos da pereza servir al Señor. No tengo ganas. Tengo frío. Tengo calor. Estoy cansado. O sea, tenemos muchas cosas que quizás pudieran ser súper válidas. Pero hermanos, la pereza es algo que avanza muy lentamente en nosotros y hace que en algún momento de nuestras vidas, no sigo más. Queremos todos servidos y no es así, hermanos. Pensamos, total hay otro que lo hace. ¿Para qué me voy a poner si hay otro que lo hace? La pereza en la obra de Dios es muy común y muy mala a la vez. Muchos cristianos no están sirviendo a Dios porque están en una cómoda pereza. Están cómodos. Total, hay otro que lo hace. Hay otro que lo va a hacer. ¿Para qué me voy a forzar? La pereza es un problema y hay que resolverla. Otro punto muy importante, hermanos, que cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, es la ira. La ira. Usted va a decir, ¿cómo es posible que la ira sea algo tan crucial en la vida de los creyentes? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Eso dice el proverbio. Controlar la ira. Muchos hermanos no sirven a Dios porque están enojados. Porque están enojados con los hermanos, con Dios. Están enojados. ¿Cuántos ministerios, hermanos, fracasan por el enojo? Controlar la ira es un desafío enorme. Somos impetuosos. Pero, queridos hermanos, aquel que se enoja fácilmente no podrá prosperar en su vida cristiana. Tendrá muchísimos problemas si no controla la ira. El que no puede controlar la ira no está apto para servir a Dios. Nunca lo podrá hacer. Fracasará en su servicio a Dios porque no puede controlar la ira. Se enoja de nada. La ira es un problema, hermanos. A veces nosotros lo minimizamos y decimos, no, lo puedo controlar. Ustedes saben que a veces nosotros nos enojamos y es fácil en el ministerio enojarse y largar todo. Porque uno se enojó. Porque no comprendió al hermano, porque no comprendió esto, porque a veces decimos algo mal, decimos cosas incorrectas, hermano. Otro punto, hermanos, que nosotros debemos trabajar y mucho. Yo quisiera, si usted me puede acompañar en un pasaje de la palabra de Dios, en el libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 6, nos va a enseñar que debemos someter uno de los miembros más pequeños que tenemos. Fíjense, versículo 6.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la raza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua. Hay que controlarla. A veces, hermanos, es muy difícil poder controlar la lengua. Pero todo aquel que quiera servir al Señor tendrá que someter esa parte de su vida, la tendremos que someter, esa parte de nuestra vida, para poder servir a Dios con total libertad. Ya sea si ofendemos a alguien, porque servir al Señor significa también interactuar con hermanos. Y a veces, hermanos, sin darnos cuenta, ofendemos a alguien. ¿Y todo por qué? Porque no hemos podido controlar la lengua. Ahora, también la lengua, hermanos, es un síntoma de espiritualidad. No solo aquel que refrena para decir lo que no conviene, sino que también, hermanos, las palabrotas. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que... Eso evidencia en algún punto nuestro estado espiritual. Entiendo a aquel hermano que recién se convierte y que da sus primeros pasos y que, bueno, por ahí le sale, ¿no? Por ahí se le escapó y dijo, bueno, podemos comprender esa situación. Pero, hermanos, esa situación no se puede comprender cuando los hermanos tienen mucho tiempo de creyente. Las palabrotas. Eso muestra, hermanos, el estado espiritual del hermano o de la hermana. Lo evidencia. Y esto es un punto a corregir, hermanos. Es un punto a esforzarnos a que no ocurra, o que lo evitemos lo más que podamos. Yo sé que a veces cuesta, a veces, por eso le digo, a veces estamos en un arranque de ira, o a veces nos ponemos mal, y no quiero pensar de algún hermano que hoy, cuando estaba mirando el partido, se fue y largó una palabrota, yo me puedo imaginar. Y uno dice, ay, pero somos de carne y hueso, somos seres humanos, y por mis venas corre sangre, y bueno, pero hermanos, debemos controlarnos, controlar. El Espíritu Santo obra en nuestro favor y nos va a ayudar, hermanos. Y uno dice algo tan pequeño puede arruinar todo un ministerio. Por no saber tratar con las personas, por decir cosas inconvenientes, de los cuales tenemos que aprender, nos lleva, hermanos, a desarmar, a veces a romper o a requebrajar todo un trabajo, un ministerio. Y si el hermano no controla la lengua, si no controla a veces las palabrotas, hermanos, también va a poner en evidencia el estado espiritual. Y ustedes saben, queridos hermanos, que el servicio a Dios es
algo espiritual. Es algo espiritual. Yo le animo, hermano, a eliminar la pereza, a controlar la ira y a sujetar la lengua. Son 3 herramientas fundamentales para la obra de Dios y para el servicio al Señor. Eliminar la pereza, controlar la ira y sujetar la lengua. Estas son avenidas principales que nos llevan a una vida equilibrada. Yo sé que someter la voluntad es difícil, es una tarea difícil. Pero hermanos, estas características tienen que estar en los hermanos que sirven a Dios. Los hermanos que tengan el deseo de servir al Señor Jesús, de poner sus vidas al servicio de la obra, tienen que hacer todo lo posible para trabajar sobre su pereza, sobre la ira y sobre la lengua. Este es un esfuerzo con consecuencias gloriosas. No solo gloriosas, sino eternas en la vida del creyente. Nos hace madurar, nos hace ser mejores hijos de Dios, más fructíferos. Pero todo ese esfuerzo crea un desgaste físico y mental enorme, porque hay que servir al Señor. Y Dios pone a veces condiciones. Mire, hermano, no se puede hacer la obra de Dios enojado todo el tiempo. No se puede hacer la obra de Dios con una pereza bárbara. Ni tampoco se puede hacer la obra de Dios si no controlamos la lengua. Es muy, muy importante para el servicio, hermanos. También, hermanos, le va a tocar servir al Señor, y ojalá que lo podamos hacer de la mejor forma, de la mejor manera. Pero cuando le toque servir al Señor se va a encontrar con algunos problemas externos. Se va a encontrar con algunos problemas que no tienen, que van a estar en la periferia de su vida y que pueden llegar a afectarle. Si puede, acompáñeme en Mateo 10. Mateo 10:34, usted se va a encontrar ahí con un relato del Señor Jesús. Fíjense, Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Servir al Señor, hermanos, hará que usted pierda su vida. Para los ojos de los hombres será una pérdida de tiempo. Para los ojos de los hombres será una pérdida infructuosa, una lástima que este muchacho, mira lo que está haciendo. Sirviendo a Dios, perdiendo el tiempo. Y cuando servimos al Señor, sobre todo cuando hay personas inconversas dentro de la familia, es una guerra. Es una guerra. Y eso trae una lucha, esa es una aflicción. Nos van a hacer problemas. Porque lo ven como algo que no es importante. El ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. ¿Para qué vas a ir? Mira el frío que hace, ¿por qué no te quedas en las casas? ¿Qué vamos a comer? Dicen los chicos. Tengo que quedar. Y hermanos, esto no se trata de que uno
va a despreciar o dejar de lado a la familia porque los amamos, los queremos, obviamente que forman parte de nuestro diario vivir. Pero cuando hay personas que no conocen a Cristo y están en nuestro hogar, en nuestra casa, y es una guerra. A veces en un principio, en un primer momento está todo bien, pero después, cuando ya no somos los que estamos tapando esos agujeros, cubriendo eso que falta, cuando ya no estamos como para que seamos de comodidad para otro y ya empiezan los problemas. Venimos a la iglesia. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué perdés tiempo ahí? No compartimos muchas cosas que antes hacíamos. Y la verdad que sí. Dios pasa a ser lo más importante en la vida del creyente. Pero hay personas que están a nuestro alrededor, forman parte de nuestra familia, que no lo ven así, no lo entienden. No lo pueden comprender. Y les vuelvo a decir, no es que no los querramos, los amamos. Y nos encantaría que estas personas que están a nuestro lado compartan nuestra fe. Pero tiene que saber que cuando llega Cristo a la vida de una persona y cuando las personas que están a tu alrededor no conocen a Cristo, es para problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Desistimos. No, bueno, para dejarlo conforme, para no tener problemas, para no discutir, para no pelear, para no esto, me quedo en casa, no sirvo al Señor, para no tener problemas. Y a veces eso es obra de Satanás. Primera Corintios 7, yo se lo voy a leer desde acá. Versículo 27 en adelante. Dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Dice, no, si estás soltero no te cases. Más también si se casa no peca, dice. Si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la casada y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? No es que vamos a dejar a nuestras esposas, ni que las esposas van a dejar a sus maridos. Le está diciendo, la obra de Dios es urgente. No se puede perder tiempo. Y tendrán que servir al Señor como si no tuviesen esposa o como si no tuviesen esposo. Pero, ¿cómo es esto? ¿Vamos a hacer eso? ¿Y las obligaciones y las responsabilidades? ¿Cómo voy a hacer? Lo que acá está tratando de resaltar el escritor, que es Pablo, es que no hay tiempo. Entiende a la persona casada y entiende al soltero. Hay una urgencia que no vemos.
¿Y saben por qué les digo esto? Porque cada cual está inmerso en su familia y en sus cosas, y Dios y la iglesia, bueno, cuando me sobre tiempo, cuando pueda, cuando tenga un blanco. Y dice, lo que pasa es que yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo un montón de obligaciones y no las puedo dejar, o sea, no puedo yo dedicarme, dejar todo eso para servir al Señor. ¿Tiene lógica? Seguramente. Pero hermanos, en la vida del creyente tiene que haber un equilibrio. Y no estamos diciendo que el hermano que tiene responsabilidades, que tiene una esposa, o la hermana que tiene un esposo, deje todo eso para servir al Señor. No, tiene que haber un equilibrio. ¿A dónde está el problema? Es cuando nosotros nos ocupamos totalmente de cuestiones seculares que son necesarias, pero nos olvidamos de Dios. Ese es el problema. Pablo le dice, yo entiendo que usted está casado y tiene esposo, esposa. ¿Y Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a servir al Señor? Y cuando mis hijos crezcan y ya no tenga... ahí voy a tener más libertad, voy a tener más tiempo. Cuando me jubile. ¿Llega la jubilación? Menos. Los nietos. No, tengo los nietos. Hermano, tiene que haber un equilibrio en la vida del creyente. Tiene que haber un equilibrio. Debemos captar la urgencia que tiene la obra de Dios. Pero, si soy soltero o soltera, si soy viudo o viuda, si no tengo marido que atender o mujer que atender porque estoy separado, tengo alguna situación de esa, o si tengo hijos ya grandes que se pueden atender solos y no estoy sirviendo a Dios, esto está mal. Está mal. Eso no le agrada a Dios. Dios no ve con buenos ojos que sus hijos desatiendan la obra de Dios siendo indiferentes, indolentes. No está bien eso. No hay bendición ahí. Dios no obra de esa manera. La palabra de Dios no nos enseña eso. Dios comprende las responsabilidades que tenemos, pero tiene que haber un equilibrio. No me la puedo pasar toda la vida haciendo las cuestiones seculares y las cosas de Dios, bien, gracias. No se puede hacer eso. Va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra del deseo de Dios. Y no acarrea ningún tipo de bendición cuando los hermanos hacen eso. Lamentablemente estas cosas ocurren en la vida de los creyentes. Están tan ocupados con sus cuestiones, y lógicamente son cuestiones, pero no se puede ser indiferente a la obra de Dios. Le vuelvo a repetir, soy soltero, soltera, y no tiene tiempo, algo está pasando, hay un problema. Viudo, viuda, ¿no tiene tiempo? Algo está mal. Si tengo hijos ya grandes, que se pueden atender solos, pero yo los sigo atendiendo, algo está mal. Queridos hermanos, yo quiero animarlos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se va a olvidar, no se olvida del esfuerzo y del trabajo. Dios no se olvida de eso. Dios no se va a olvidar
del frío que agarró. Dios no se va a olvidar de lo que transpiró. Dios no se va a olvidar. Dios no se va a olvidar de esas cosas. No se va a olvidar del esfuerzo. Los hombres sí se olvidan. Por eso les digo que hay ingratitud muchas veces. Pero es cuando miramos con algún interés. Eso realmente se hace algo contradictorio en nosotros. Pero si amamos al Señor, si amamos la obra de Dios, si amamos su palabra, y si estamos dispuestos a obedecerles, hermano, las cosas tienen que cambiar en nuestras vidas. Y es lo que escuchábamos anoche. El hermano que vino, el pastor que vino, dijo: ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tu corazón? Y a veces nuestros dioses son otras cosas. Pero hay un Dios de la cruz. Un Dios que derramó su sangre. Que lo dio todo. Que Él, cuando extendió sus brazos en la cruz, Él nos estaba diciendo: yo te estoy sirviendo. Eso hizo Dios. Y Él no se va a olvidar, hermanos. No se va a olvidar del esfuerzo, de esas noches que no durmió. No se va a olvidar no se va a olvidar. Es importante que recobremos el ánimo, sobre todo en momentos de adversidad, cuando todo es cuesta arriba, y ahí, hermanos, es donde hay que ponerle el pecho a las balas. Porque para lo fácil, lo bueno y lo lindo sí estamos preparados, pero para lo difícil, para lo malo, para lo complicado no. En ocasiones parece que servir a Dios es inútil, porque las personas nos cambian, no reaccionan ante el llamado de Dios, y uno dice: ¿para qué voy a seguir con esto? Quiero alentar a los hermanos que están sirviendo a Dios y que le ponen el cuerpo a la obra, y exhortar a aquellos que no lo están haciendo, que reconsideren su relación con Dios. Que se arrepientan de no tener a Dios en sus planes. Los llamamos en amor y paciencia, que se animen a darlo todo por nuestro Señor, que se despojen de todo peso que asedie, que lo trabe, que no lo... Y a los hermanos que están sirviendo les espera una recompensa extraordinaria y gloriosa, que la van a disfrutar por toda una eternidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, hermano. Pablo decía, cuando estaba perseguido, cuando estaba encarcelado, cuando lo azotaban. Segunda Timoteo decía: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Anímese. Ponga en oración el deseo que tiene en su corazón. Si es de servir, para servir. Si es para cambiar, para cambiar. Si es para corregir, para corregir. Póngalo en las manos de Dios. Exprésele, dígale: Señor, tú sabes que yo quiero hacer esto, pero necesito que me ayudes con esto otro. Necesito que me ayudes con aquello. Y Dios está dispuesto a hacerlo, hermanos. El servicio a Dios es algo glorioso, hermoso. Y es algo de una gran bendición. No solo para nosotros, sino para toda nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos. Dios nos va a bendecir. ¿Oramos?